Dios les bendiga, soy el pastor Damón Valdebenito desde acá de Puente Alto, Chile. Un saludo para todos en cualquier lugar donde este video sea escuchado. Mi tema de ahora es la familia, el hogar. Que Dios bendiga mucho a las familias, a los matrimonios que me están escuchando, a las futuras familias y a los que tienen deseo de formar sus familias. El Señor de paz les guarde, les bendiga, les dé su gracia. ¿Qué dice la Biblia con respecto al matrimonio? Primero, Génesis 2:18. Leemos lo que dice la Biblia. Dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. No es bueno la soledad en el varón, Dios le creó una compañera, una esposa. Proverbios 5:18 dice, sea bendito, seas bendito y alégrate con la mujer de tu juventud, es decir, con la mujer con la cual usted adquirió su matrimonio. Que Dios bendiga el matrimonio. Entonces aquí tenemos claramente que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Creó la mujer, hombre, mujer, varón, hembra. Matrimonio significa varón y hembra. Duélale a quien le duela, solamente el matrimonio se da entre un hombre y una mujer, porque así Dios lo estableció desde el principio. Lo otro es una obra del maligno. Ahora leemos Proverbios 18:22, dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Es la voluntad del Señor que el hombre tenga su esposa y la mujer tenga su esposo. Mateo 19, verso 4, verso 5, dice, varón y hembra los hizo. Dios creó al hombre, varón y hembra. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Palabra de Dios, Mateo capítulo 19, versos 4 y 5, autor nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio es la solución también a muchos problemas. Primera de Corintios 7 dice, a causa de las fornicaciones o inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su marido. Por causa de la fornicación entendemos que es un pecado, que la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, los fornicarios serán echados a un lago que arde con fuego y azufre, y el matrimonio viene a ser una solución a este problema en el hombre y en la mujer. Entonces, la fornicación es condenada por Dios, pero el matrimonio trae una solución a esto. Si usted quiere estar con una mujer, tiene que casarse. Si usted mujer quiere estar con un varón, quiere tenerlo, tiene que casarse. Esa es la voluntad de Dios por su palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Primera bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 7, verso 9. Cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Palabra de Dios, autor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 5:14. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, las mujeres jóvenes se casen, críen hijos. Dice, para que no den al adversario o al enemigo o a Satanás, al diablo, ninguna ocasión de maledicencia. Fíjate usted que las mujeres jóvenes se casen, que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, que críen hijos. Esa es la voluntad del Señor para la mujer. Por cierto que hoy en día esto no suena muy bien a los oídos de las personas, pero esto es la palabra de Dios y es lo que Dios dice y es lo que hay que hacer. Hay que vivir de acuerdo a lo que Dios manda y no lo que nosotros queremos hacer. El matrimonio es una obligación. Ezequiel 16:8, te di juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía. Usted puede comparar también Oseas capítulo 2, versos 19 y 20. Entonces que el matrimonio es una obligación, es un juramento, es un pacto entre un hombre y una mujer, es un vínculo de sociedad. Dios bendiga entonces los matrimonios. Las obligaciones que tiene el hombre con su mujer. Leemos Efesios 5:25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La vara está bien alta porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, murió por su iglesia. Así también el hombre ame a su mujer. Efesios 5:28. Así también los maridos
Deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque eso es el matrimonio, un solo cuerpo, una sola carne. Efesios 5:33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Autor Pablo. Colosenses 3:19, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre entonces? Amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y no ser ásperos con ella. El marido debe honrar, elogiar y agradar a su mujer. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7 dice: marido, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, pues es un vaso más frágil. Físicamente la mujer es un vaso más frágil. Ahora Proverbios 31:28 dice: se levantará su marido y también la alaba, en este caso a la mujer virtuosa. Es decir, el hombre debe reconocer a su mujer y todo lo que ella hace, porque la mujer tiene mucho que hacer y hace mucho, y es una gran bendición en el matrimonio, en el hogar, en la familia. El hombre debe reconocer, su marido debe reconocerla, debe alabarla y reconocerle lo que ella hace. Que Dios les bendiga mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también, el casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. El hombre debe agradar a su esposa. Ahora también tenemos, bendito sea el nombre del Señor, debe escuchar y prestar atención también a los consejos prudentes de su esposa. Esto no significa que la esposa manda, sino que el marido debe escuchar los consejos que con prudencia le da su compañera o su esposa. Leemos en Jueces capítulo 13, verso 19 al 23, que la esposa de Manoah explicó sabiamente que no había razón para tener miedo. Eso se lo explicó su mujer, entonces, ¿cierto?, a Manoah, a su esposo. También leemos en 1 Samuel capítulo 25, dice Abigail, mujer de Nabal, dice, con buen acierto tranquilizó a David. Ya usted conoce la historia de estas personas, ¿cierto? Abigail, que era la esposa de un hombre, ¿cierto? Que el hombre era muy tacaño, no quiso ceder a David, David estaba muy enojado, quería terminar con la vida de este hombre, pero la mujer sabiamente, amados hermanos, calmó a David. Entonces ahí tenemos también que la mujer le está dando un buen consejo a la persona, y en este caso, bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer, bendito sea el nombre de Dios, fue sabiamente, habló con sabiduría frente a David, Abigail, y calmó a este hombre. También, amados hermanos, más tarde fue también su esposa. Segunda de Samuel capítulo 20, verso 1 y 2. La sensata mujer de Abel fue dado al pueblo con su sabiduría, dice, y salvó a la ciudad de la destrucción. Te lo puedes leer esto en segunda de Samuel capítulo 20, verso 1 y 2. La sensata mujer de Abel fue a todo el pueblo con su sabiduría y salvó a la ciudad de la destrucción. Tenemos en segunda de Reyes capítulo 4, verso 8 a 10, dice, mujer de Sunem, dijo a su marido, Eliseo es varón de Dios, hagámosle un aposento. ¿Quién hizo que se le hiciera un aposento a Eliseo en su casa, en su familia? Fue la esposa, amados hermanos, que habló con su esposo, hagámosle un lugar a Eliseo, este es un varón de Dios, para que cuando venga esté con nosotros y tenga su lugar. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí tenemos que el hombre debe amar a su mujer, el hombre debe estar con ella, debe alabarla, debe reconocerla, debe escuchar también los consejos, y aquí la palabra de Dios nos da algunos ejemplos de cómo mujeres salvaron. Por ejemplo, esta mujer que salvó a toda una ciudad con su sapiencia y su sabiduría. Hay mujeres sabias, ¿no? Muy sabias, y esas mujeres sabias a veces hay que escucharle los consejos. Bien, los atributos y deberes de la esposa. Primero que nada, la Biblia dice, Proverbios 11:16, la mujer agraciada tendrá honra. Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. Entonces está la mujer que es corona de su marido, la mujer sabia, la mujer corona de su marido. 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. En el capítulo 19 del mismo libro, Proverbios, dice, del Señor es la mujer prudente, sabia y comprensiva. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios 31, versos 10 y 12. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amén, la mujer sabia, la esposa, la compañera.
Proverbios 31:25, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Qué lindo cuando la mujer habla con sabiduría. Amén. Primera de Timoteo 3:11, las mujeres sean honestas, no calumniadoras. Atributo de la esposa. Honesta, no calumniadora. Tito 2:4, verso 5 dice que enseñen a sus mujeres, a las mujeres jóvenes, en este caso las madres, enseñan a las mujeres más jóvenes a ser prudentes, castas, buenas, sujetas a sus maridos. Esta es la voluntad del Señor, que la mujer esté sujeta a su marido. No, el marido no tiene que ser un dictador, pero sí la mujer tiene que estarle sujeta, porque así lo demanda la palabra del Señor, que el hombre es la cabeza, y luego, amado hermano, la mujer tiene que estar sujeta y amar a su esposo. Entonces, a ver, ya he dicho los deberes del esposo hacia la esposa, ahora le toca a la esposa con respecto a los deberes hacia el esposo. Entonces aquí dice Pablo a Tito que enseñan a las mujeres jóvenes, las hermanas más de edad, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, buenas, sujetas a su marido. Consejos de Pablo a Timoteo y que Timoteo tenía que dárselos a las mujeres ancianas de la iglesia. Ahora, su obligación es llevar el hogar y encaminar a los niños. Primera de Timoteo 5:14, que se casen, críen hijos y gobiernen su casa. La mujer es la que ordena el hogar, ¿verdad? Salmo 128:3, tu mujer será como vid que lleva fruto. Qué lindo ver el matrimonio en la mesa y los hijos alrededor de la mesa como frutos, ¿cierto? Por eso dice aquí, la mujer será como una vid que lleva fruto alrededor de tu mesa. Dice Proverbios 31:27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Esta es la mujer virtuosa, la compañera, la esposa. Primera de Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean fieles en todo. Que enseñen a las mujeres jóvenes, y otra vez, hermano Pablo dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. No solamente amar a sus maridos, sino que también que amen a sus hijos, porque eso es normal en la mujer, que las madres tienen mucho amor por los hijos. Tito 2:5, a ser cuidadosas de su casa, amas de casa, cuidadosas de su casa. Antiguamente la mujer se quedaba en casa, el hombre salía a trabajar. Hoy en estos tiempos modernos no es muy así. En estos tiempos modernos la mujer también trabaja. Pero también debería reconocerlo el esposo, ¿no? Y ser comprensible. Si su mujer trabaja, ayudarla en todo. Comportamiento que no deben tener las esposas. Atención, esposa. Dice Proverbios 7:11, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Estas son cosas que no debe tener una esposa. Alborotadora, rencillosa, que sus pies no pueden estar en su casa, sino que siempre andan por aquí y por allá. Bueno, esos son cualidades, ¿cierto? Y comportamientos que no debiera tener una esposa. Primera de Timoteo 5:13 dice, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, chismosas y entremetidas. Mire, lo que Pablo dice, que las esposas no deben ser entonces ociosas, andando de casa en casa, chismosas y entremetidas en lo que no tienen por qué entremeterse o meterse. Que sean, digamos, evitando todos los problemas. La esposa debe evitar, en lo posible, evitar problemas con todos, con el prójimo, con el vecino. La virtud más importante, la virtud es más importante que la belleza física en una mujer. Proverbio 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón o necia o que no tiene sabiduría. La hermosura, si no va acompañada de sabiduría, es como un zarcillo de oro, dice aquí el sabio Salomón, es como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Fíjese usted. Proverbios 31:30, vana en la hermosura, la mujer que teme al Señor será alabada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las esposas? Temer a Dios. También habla sobre el atavío. Las esposas dice, vuestro atavío, dice, no sea el externo, sino el de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima. Usted lo puede leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 5, que
que la mujer debe ser entonces su atavío, más que externo, debe ser interno. Y yo pienso, hermano, y agrego algo también, y punto de vista, que también la mujer no debe descuidarse en la parte externa, claro, para sus esposos. Ahora tenemos los deberes de las esposas hacia los esposos. Dice, servirles de compañera, Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado. Ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Puedes leerlo en Malaquías, capítulo 2, verso 14. Ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia también, le da a ella el bien y no el mal, todos los días de su vida. Las casadas deben, dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Eso es lo que tiene que hacer una mujer casada, ver cómo agrada a su marido. Enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la esposa? Amar a su marido, respetarlo, bendito sea, ayudarlo, ser una compañera idónea. Bendito sea el nombre del Señor. Dice más la palabra del Señor Pablo. Dice 1 Corintios 11:3, que sepáis que el varón es la cabeza de la mujer, y esto la mujer cristiana debe aceptarlo, no como que el hombre es más que ella, sino que debe de haber un orden, y Dios puso al varón como cabeza de la mujer, como Dios es la cabeza de Cristo. ¿Se fija usted? Cristo, el Hijo no es inferior al Padre, porque el Padre es la cabeza. También la mujer no es inferior al marido, por ser el marido la cabeza de la mujer. Es que tiene que haber un orden, una escala de autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios dejó así las cosas. El hombre es la cabeza de su mujer en el matrimonio, como también Dios la cabeza de Cristo. Amén. Es palabra de Dios. Y también, claro, el hombre tiene que estar sometido a Cristo. Someterse. La mujer respeta a su marido, casada está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor, Colosenses 3:18 y Efesios 5:33. También dice someterse por amor a Jesús. Las casadas estén sujetas a los esposos o a su marido como al Señor. Ahí está. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjese usted que a veces la mujer dice, no, yo estoy con el Señor, pero no me someto a mi marido. Está mal, tiene que someterse a Dios y a su marido. Tiene mal la palabra del Señor todavía, dice, mujeres, está sujeta a vuestro marido, dice, con un espíritu afable y apacible delante de Dios. A Dios le agrada entonces este orden, el sometimiento del uno al otro. Por eso la Biblia dice, someteos los unos a los otros, y habla en todo aspecto, tanto en el aspecto familiar, en el aspecto de la patria, del país. Debemos someternos los unos a los otros, y dentro de las iglesias también hay autoridades, hay cabezas de rama donde todos tenemos que someternos los unos a los otros. Dios nos ayude. Bien, en este aspecto, amados hermanos, podemos ver entonces las obligaciones de los esposos hacia las esposas, y también las obligaciones de las esposas hacia sus esposos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, Dios les bendiga entonces. Por ahora solamente debo decirles que la paz sea en el hogar, que el matrimonio es un hombre y una mujer heterosexual. Eso lo deja muy claro la palabra del Señor. Lo otro es abominación a Dios. Y no es que esté diciéndolo por ofender a nadie, pero es que tenemos que predicar la palabra. Tenemos que hablar como está escrita la palabra del Señor. Ahora los deberes de ambos, del matrimonio hacia los hijos. ¿Eh? Tienen deber también hacia sus hijos. Fíjese usted lo que dice la Biblia con respecto a los padres, cómo deben enseñar a sus hijos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces debe de haber disciplina, debe de haber amonestación de parte del Señor, pero sin provocar a ira a nuestros hijos. Deben enseñarles la palabra de Dios. Dice, lo repetirá las palabras de Dios a tus hijos, Deuteronomio capítulo 6, verso 7.
¿cierto? A tus hijos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres? Repetirle a los hijos y enseñarlos con la palabra. Así dice el Señor en su palabra. Y los hijos de ellos, dice, aprendan a temer al Señor. Hay que enseñar a los hijos que teman a Dios. Dice Salmo 78:5, mandó a nuestros padres a que notificasen a sus hijos. Dios instruyó a los padres para que notifiquen a sus hijos, los instruyan, los disciplinen si es necesario y los instruyan en la palabra de Dios. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Cuando fuere, dice, instruye al niño en su carrera, cuando fuere grande no se apartará de ella. Juan 21:15, apacienta mis corderos. Entonces aquí tenemos claramente que los padres tienen un deber hacia sus hijos de enseñarles, amonestarles, disciplinarles en el Señor y en la palabra de Dios. El padre debe gobernar a sus hijos con autoridad, 1 Timoteo 3:4, que gobiernen bien su casa. Aquí le habla, ¿cierto?, a los líderes. 1 Timoteo 3:4, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3:12, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. En este sentido, y su casa, en este caso su familia. Si un hombre no puede con 4 o 5, menos podrá con 20, 30, 40 o 50 o 100. El padre debe gobernar a sus hijos con autoridad. Ya lo había dicho, ¿cierto? Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos sujetos con toda honestidad, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Los padres deben disciplinar a los hijos cuando lo precisen. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige con prontitud. Al arbolito hay que llevarlo derechito desde pequeño, y el que dice rehúsa, o el que detiene el castigo a su hijo cuando es necesario, a su hijo aborrece. Mas el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza y no lo eximas a causa de su llanto. Es decir, amados hermanos, los papás deben disciplinar a sus hijos y deben aplicar algún tipo de castigo en el Señor, claro, como cristiano, como manda la Biblia, que lo dice la palabra Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, cuando todavía es pequeño, cuando todavía se puede educar y se puede castigar. Después, cuando crecen y son mayores, ya como que es muy difícil, ¿cierto? Solamente se pueden aconsejar. Pero padre y madre tienen que disciplinar a sus hijos cuando todavía es tiempo. Esto es palabra de Dios. El mal fruto de ser padres indulgentes. Sus hijos han blasfemado a Dios y llenos los ha estorbado. 1 Samuel 3:13. Ya vemos, amados hermanos, que este era el sacerdote Elí, que él no reprimía a sus hijos, ¿cierto? Ellos blasfemaban a Dios, hacían muchas cosas malas, y él no los estorbaba y no les decía nada. Era un padre permisivo. ¿Y qué pasó? Hermano, dice la Biblia que el Señor mató a estos hijos y también finalmente hermano Elí perdió su vida. Terrible, ¿eh? Primera de Reyes capítulo 1, verso 1, 5 y 6. Dice, su padre nunca le había entristecido con decirle, ¿por qué haces así? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces aquí vemos de que los padres nunca le habían dicho nada a sus hijos, nunca lo habían entristecido, por decirle algo, porque, amados hermanos, a veces los padres por no exasperar a sus hijos, por no ponerse mal, por no regañarlos, bueno, lo dejan que hagan lo malo. ¿Y qué es lo que pasa? Dios está en desacuerdo total con ese tipo de actitud. Ya, muchacho, dice, dejado a sí mismo, avergüenza a su madre. Un muchacho que se deja a su ancha, que no se le pone disciplina, las vergüenzas que van a pasar sus padres con ese muchacho a raíz de que, o muchacha, ya que sus padres no le disciplinaron, no lo enseñaron y no lo corrigieron como tenían que haberlo hecho en la voluntad del Señor, ¿cierto? Lucas 15, versos 2 y 3, el padre entregó al hijo, en este caso al hijo pródigo, todo lo que él le pidió. ¿Y cómo le fue al hijo pródigo? Le fue muy mal, amados hermanos. ¿Ven? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, tenemos más en la palabra del Señor, dice, la rara estructura familiar de las sociedades que lo permiten todo. Primero Isaías dice, capítulo 3, versos 4 y 5, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores.
El joven se levantará contra el anciano. Qué terrible, hermano. Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Ahí tenemos. Más. Esto no es voluntad de Dios, hermanos. Esto no es la voluntad del Señor. Cuidado con los favoritismos. Dentro de los padres no deben haber favoritismo hacia sus hijos. Deben ser mirados a todos y enseñarles a todos, disciplinarlos a todos. En todo aspecto no debe de haber favoritismo, porque los favoritismos nunca terminan bien. Tenemos el caso, amados hermanos, que dice: amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Esaú traía animales que había cazado y le hacía unas comidas a su padre, y su padre amaba mucho a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces estaban repartidos. El papá estaba con Esaú y la mamá estaba con Jacob. Eso no debe ser. Los padres deben amar a sus hijos igual. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Viendo esto, sus hermanos la aborrecían, ¿cierto? Y ya usted sabe lo que le pasó a José, porque vieron que su padre tenía un favoritismo hacia él. Entonces, cuando un padre tiene favoritismo hacia uno de sus hijos, suscita, hermano, la envidia de los otros hermanos. Entonces, el padre y madre deben repartir el cariño para todos en forma normal, iguales, para que no suceda este tipo de cosas. Bien, Dios les bendiga mucho. Hay mucho más todavía, amados hermanos, ¿cierto? Hay mucho más. Los auténticos padres son los que aman y cuidan a los niños, aunque no sean los padres carnales. Puede haber padres de crianza también, amados hermanos, ¿cierto? Pero un padre y una madre debe criar, debe educar, debe instruirles en la palabra de Dios a sus hijos. No se debe dejar a los hijos hacia sus anchas que hagan lo que quieran. El padre debe tener normas, debe tener algunas reglas cristianas, por cierto, amados hermanos. Y bueno, bendito sea el nombre del Señor, para que esos hijos sean de gran bendición en el futuro y sean grandes siervos de Dios. Amén. Gloria al que vive para siempre. Tenemos también, amados hermanos, casos de algunas personas que criaron niños y que no eran sus padres, pero los criaron bien. Por ejemplo, el tío de Esther, ¿cierto? Mardoqueo crió a esta niña y ella fue después la esposa del emperador. Fíjate, la reina. Amados hermanos, sin saber, Mardoqueo estaba criando una reina. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendice a los hijos de padres obedientes y respetuosos de Dios. Deuteronomio capítulo 12, verso 28. Guarda todas estas palabras para que te vaya bien a ti y ya a tus hijos. Cuando un hombre guarda la palabra de Dios y anda en los caminos del Señor, le va bien a él y a sus hijos. Promesa de Dios. Deuteronomio capítulo 12, verso 28. Qué importante, amados hermanos, es esto. Si los padres se portan bien con Dios, Dios bendecirá también a sus hijos. Proverbios 27. Camina, dice, en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Que cuando el hombre sirve a Dios, los hijos también disfrutan de esa bendición de Dios, porque Dios bendice a los hijos, a los que aman a Dios, amados hermanos, como lo dice ahí en el capítulo 20 de Éxodo, ¿no? Que Dios bendice a los hijos de sus hijos, ¿cierto? Hasta 1000 generaciones, amados hermanos, hasta 1000 generaciones. Dios puede castigar a los padres dejándolos sin hijos. Éxodo capítulo 34, verso 7. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Generalmente cuando un padre no hace bien la voluntad de Dios, puede que sus hijos sean estériles, amados hermanos, y esto viene de parte de Dios. Job 21, 19. Dios guardará para los hijos de ellos el castigo de su violencia. Es decir, muchas veces, amados hermanos, los hijos llevan el castigo del pecado de sus padres, de acuerdo a Job 21, 19, Jeremías 32, 18. Dice: castigan la maldad de los padres en sus hijos después de ellos, hasta la tercera y cuarta generación, amados hermanos. Entonces podemos ver nosotros en la palabra de Dios que si el padre se porta bien con Dios, andan en la palabra del Señor, andan en integridad con Dios, los padres, los hijos son bendecidos también y les va bien. Bendito sea el nombre del Señor. Promesa de Dios para los padres que andan en integridad delante de Dios.
Ahora hay una severa advertencia sobre no causar tropiezo a los niños. Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera, ¿cierto?, atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al profundo del mar, dice la Biblia. Ahora, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 1 Corintios 8:9. Entonces lo que dice Dios es que hay que respetar a los niños, respetar a los hijos. Bien. La importancia, amados hermanos, de instruir a los niños debidamente. Dice Ezequiel 16:44. ¿Cuál la madre? Tal la hija. Si la madre es una buena hija de Dios, la hija también lo será porque seguirá el ejemplo de su madre. Influencia positiva de los padres. Dice, anda delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. Esto le dice Dios, cierto, hermano, a Salomón, que anduviera como anduvo David su padre, delante de Dios en integridad de corazón. Segunda de Crónicas 26:4. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, como había hecho su padre. Qué lindo, amados hermanos. En 2 Timoteo 1:15 dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre. En este caso, hermano, se refiere a Timoteo, que había tenido una madre y una abuela que habían sido auténticas hijas del Señor y le enseñaron a Timoteo la palabra de Dios, el temor de Dios, y este hombre fue un gran siervo de Dios, Timoteo. Y aquí Pablo, amados hermanos, les dice, bendito sea el nombre del Señor, cómo habían influido en él la fe no fingida de su madre y su abuelita. Amén, gloria al que vive para siempre. Influencia negativa de los padres, hizo lo malo, anduvo en el camino de su padre, de su madre. Generalmente, amados hermanos, los reyes de Israel que habían hecho lo malo delante de Jehová, sus hijos también seguían el mismo camino y hacían lo malo también delante de Dios, porque el ejemplo de los padres lo siguen los hijos. De ahí que es importante para los padres que le den un buen ejemplo a sus hijos. Amén. Bien, también, amados hermanos, vemos en 2 Crónicas 22:3 que la madre aconsejaba a que actuase impíamente a su hija. Mire, una madre dándole malos consejos a sus hijos, usted lo puede leer en 2 Crónicas 22:3, Jeremías 9:14. Se fueron en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. ¿Quiénes? Los israelitas se fueron tras los Baales, porque eso es lo que le habían enseñado sus padres. Bien, Dios de paz les guarde, les bendiga. Solamente les digo que Dios bendiga a la familia. La familia es, amados hermanos, el fundamento de toda la sociedad. Fue la primera institución que Dios creó. Dios creó la familia, Dios hizo el matrimonio, Dios le dijo a los padres que tuvieran hijos, que los educaran, que los cuidaran, que los enseñaran el temor de Dios y los instruyeran en la palabra de Dios, y que la bendición de un padre fiel a Dios también irá sobre los hijos de ellos. Que si un padre no se porta bien con Dios, los hijos también llevarán las consecuencias. Y eso lo podemos ver en la sociedad, amados hermanos. Un padre alcohólico lleva a la ruina a toda su familia, hace participar a los hijos, amados hermanos, y ese mal ejemplo lo siguen los hijos después. Sin ir más, nuestros padres primero, Adán y Eva, pecaron y toda la raza humana lleva las consecuencias. Pero también tenemos un Dios grande, amados hermanos, un Padre bueno, amoroso en lo espiritual, ¿cierto? Dios es espíritu y Padre de los espíritus, y Él es un Dios maravilloso para toda la sociedad humana. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre bueno. La Biblia dice que tenemos un Padre bueno, pero también dice que no nos dejará sin disciplina, porque al que ama, disciplina y castiga. Amén. Y así somos los padres también humanos. Amamos a nuestros hijos y por eso los corregimos. Si no los amáramos, no los corregiríamos. Dios les bendiga, y esto es respecto a lo que dice la Biblia de la familia. La familia con Dios, Dios en la familia, Cristo en el hogar, un feliz hogar. Amén.